Buenos días. Continuamos con el seminario, el curso 10 reglas clínicas para principiantes y estamos en la regla que hemos titulado la terapéutica psíquica se orienta en función de si se perturba o no la defensa. Y como os anunciaba, vamos a ocuparnos hoy de introducir algunos elementos de discusión a partir de un caso de Freud, el hombre de los lobos, mm, que nos va a venir muy bien para tratar toda esta cuestión. Ahora voy a explicaros, a introduciros el tema, aunque ya sabéis que lo que nos interesa especialmente de este caso para el curso que estamos haciendo es precisamente si el tratamiento que Freud desarrolló con este hombre, 20 años quizás un poco más joven que él, Sergei Pankejev, mm, pudo, digamos, ser el más adecuado en tanto en cuanto a la larga se duda de si este hombre era un neurótico, como decía Freud, o estaba más loco de lo que parecía. Como señaló la psicoanalista, una de las psicoanalistas que se ocuparon posteriormente de él, en este caso Ruth McBrunswick, que lo diagnosticó de paranoia hipocondríaca. También nos viene muy bien el caso este para ver por qué se desencadena la paranoia precisamente en el tratamiento con esta psicoanalista. Como sabemos, hay algunas psicosis que se desencadenan precisamente en un medio muy favorable a la psicosis, que es el medio, digamos, de la sesión o del contexto del tratamiento psicoanalítico. Porque es, como siempre se ha dicho, de alguna manera propenso o proclive, cuando se lleva mal, naturalmente, o no se toman las medidas adecuadas para que se pueda desencadenar algo que estaba, como se decía en el siglo pasado, latente, o en una psicosis que era invisible o que era de bajo perfil, ¿no? Perfecto. Entonces, solo con estos dos pretextos ya nos interesa el caso del hombre de los lobos. Si era una neurosis, pues bueno, bien, pero si no era una neurosis, ¿qué se podría haber hecho, digamos, para llevar este caso de otra manera? Perfecto. Y por eso voy a comenzar con la cuestión del diagnóstico, e incluso de la dificultad del diagnóstico. Dejadme que os diga de entrada que señale siete, me parece, 7 puntos antes de comenzar con el texto del hombre de los lobos, para hacer algunas reflexiones en voz alta sobre el diagnóstico. A ver, mi punto de vista. El único diagnóstico seguro en nuestra especialidad es el de psicosis cuando la psicosis es psicótica. Bueno, esto parece un juego de palabras o una broma. No. Quiero decir con esto que cuando es una psicosis en toda regla, entonces decimos, mira, es una psicosis. Y solo en ese caso estamos seguros del diagnóstico. Voy a deciros por qué pienso esto. Cuando es una psicosis psicótica, es decir, paranoia, esquizofrenia, melancolía manía, o una oscilación de todos esos polos, entonces decimos, mira, aquí tenemos este hombre es psicótico y con esto no nos equivocamos. Porque con todo lo demás podemos equivocarnos. Dices que es un neurótico. Dice, bueno, es un neurótico, vamos a ver si no tiene síntomas neuróticos y eso quiere decir que es neurótico o tiene síntomas neuróticos y no es tan neurótico. Sobre esto es sobre lo que quiero haceros estos comentarios, ¿no? Los casos que se diagnostican a veces como psicosis ordinaria, psicosis blanca, eh, esquizofrenia pseudoneurótica y 200 nombres más, ¿no? Pueden todos ellos inducir a error. Es decir, pueden llevarnos a considerar psicosis lo que no es una psicosis y además nunca lo será. Bueno, eso por una parte. También pueden inducirnos a error, ah, o a engañarnos desde el punto de vista sintomatológico, las fobias, las obsesiones, las conversiones,
los síntomas depresivos, las impulsiones, incluso algunos rasgos caracteriales, incluso algunas formas de actitudes un tanto perversas, todo eso puede inducirnos desde luego a engaño, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo que tiene una apariencia neurótica, a lo mejor es solo la apariencia. Bueno, os adelanto una cuestión que quiero plantearos, ¿no? Que en realidad la mejor, no la mejor, una de las mejores defensas frente a la locura o frente a la psicosis o incluso mm, la más habitual de las defensas frente a la locura es la neurosis. La neurosis es la más habitual defensa frente a la psicosis. Al decirlo así, claro, tenemos que pensar que muchas manifestaciones que se nos presentan ah, como neuróticas, obsesiones, fobias, síntomas de conversión, depresión, todo lo que queráis, en realidad dice- tenemos que estudiarlo con cierto detalle para ver que es simplemente una neurosis. ¿Vale? Esto es una reflexión que os estoy trasladando. No quiere decir que todo, que puedan engañarnos hasta el punto de no saberlo nunca. Sí, se sabe más o menos pronto. Pero desde el punto de vista de las manifestaciones, las cosas se pueden complicar porque nada se parece, como decía Lacan, por ejemplo, o se decía en aquella época tanto, nada se parece tanto a una psicosis como una neurosis frondosa, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, no hay mejor defensa, os decían, frente a la psicosis que la neurosis, ¿no? A ver, cuando la neurosis es una falsa neurosis, esto que os hablaba ahora, y funciona como un recurso ante la precipitación de la psicosis, ¿no? Lo que se observa básicamente es unas manifestaciones neuróticas que tienen una lógica un poco distinta del obsesivo del libro o del histérico del libro. Porque ahí las manifestaciones clínicas o los síntomas están amontonados. Están amontonados, no tienen la lógica de las obsesiones habituales o de los síntomas de conversión habituales o la relación del deseo con esos síntomas. Tienen una lógica un poco distinta que nos llama la atención, pero, digamos, inicialmente la cara que presentan es como si fueran una neurosis, ¿vale? Esto nos indica, sin duda, que la neurosis, como decía antes, es la forma más habitual de taponar la psicosis. O las, mejor dicho, vamos a decirlo de una forma más precisa. Las manifestaciones neuróticas son las que están más al alcance de la mano para frenar la irrupción o la caída en la psicosis. Bueno, por eso os decía también que la psicosis psicótica es el único diagnóstico seguro que tenemos. ¿Qué quiere decir una psicosis psicótica? Pues lo que todos estáis pensando, una psicosis con alucinaciones verbales y con delirio. Cuando una persona tiene alucinaciones verbales y delira, de verdad es un psicótico. Ahí no te equivocas mucho. En todo lo demás tienes que darle un par de repasos. Creo que con esto me entendéis, ¿no? En todo lo demás hay que darle un pase más, ¿no? Pero cuando faltan los delirios y las alucinaciones, los delirios y sobre todo las alucinaciones verbales, es difícil poner la mano en el fuego rápidamente porque te puedes quemar, ¿no? Y si pretendemos solucionar esta dificultad, que yo creo que es una dificultad consustancial a la psicopatología, poniéndole nombres como psicosis ordinaria o borderline o lo que queráis, bueno, pues a lo mejor nos adelantamos más de la cuenta y tenemos que esperar más tiempo antes de poner nombres, ¿no? Porque en realidad estamos hablando de un territorio bastante incierto y no se resuelve la incertidumbre poniéndole nombres, anticipando nombres. No, no, a veces hay que tomarse un poco más de tiempo.
borderline o todo este tipo de cosas, pues sí, hay personas que son borderline, otras son psicóticas ordinarias, pero no se puede usar este tipo de categorías de diagnósticos demasiado apresuradamente porque a veces el diagnóstico hay que pasar despacio, tomar la temperatura un poco más despacio de lo que a veces se da a entender. Bueno, ¿por qué estamos hablando de esta cuestión? Porque el diagnóstico es muy importante cuando una formación sintomática de apariencia neurótica o basada en un amontonamiento de síntomas neuróticos pueden cubrir una psicosis. Una psicosis cuyo desencadenamiento conviene tratar de evitar y que en ocasiones puede ser propiciado por el propio tratamiento psicoanalítico o psicoterapéutico. Entonces ahí sí que hay que poner la lupa para hacer un diagnóstico todo lo bien que sea posible, que nunca es posible completamente, pero bueno, sí que hay que esforzarse en ese sentido. Y hay casos que conviene supervisar porque dos, cuatro orejas oyen más que dos, escuchan más que dos, ¿no? Bueno, en estos casos donde el diagnóstico es importante, pues son casos donde hay que buscar un diagnóstico de tipo estructural y el diagnóstico estructural ahí aparece como una cosa fundamental. Son los casos que están situados a medio camino entre la neurosis y la psicosis o que mezclan elementos de ambas o incluso aquellos que otros autores consideran estructuras intermedias o estructuras distintas, ¿no? Ah, de esto se lleva hablando pues un siglo aproximadamente. Por los trabajos de Clark, por ejemplo, y de Stern tienen prácticamente un siglo. Es decir, que ya desde el principio los psicoanalistas que veían casos un poco bravos, distintos de los que veía el doctor Freud, pues Clark, Stern, Feder, Einstein, Vygotsky y otros numerosos autores, todos advirtieron de una cosa: cuidado con el análisis llevado a cabo con el método clásico porque puede precipitar una psicosis latente, ¿no? Entonces, la recomendación que todos ellos daban es que hay que cambiar el método, hacer un método distinto. Esto es complicado, ¿no? Porque todo el mundo sabe lo que tiene que hacer con pacientes más o menos a los que tiene que poner las cartas boca arriba, abrirle los ojos, interpretarle, mostrarle ciertas realidades que se resiste a ver o a entender, que deja de lado, ojos que no ven, corazón que no siente. Bueno, esto es de lo que hemos hablado en algunas clases anteriores, ¿no? Está bien. Pero, ¿y qué hacemos con los pacientes entonces que el psicoanálisis o la psicoterapia de este tipo no se inventó para ellos, ¿no? Pues tenemos que hacer cosas distintas, cosas muy distintas, que no tienen nada que ver con esto de lo que estamos hablando de la transferencia al saber, el amor de transferencia, la interpretación, el análisis para otros de las resistencias o todo este tipo de cosas. No tienen nada que ver. Entonces ahí tenemos que identificar bien pues, lo que sería. No voy a hablar de esto ahora, pero lo retomaremos en otro momento, lo que sería el uso que los pacientes hacen de nosotros. Es decir, ¿para qué nos están usando? Y nosotros acoplarnos bien en ese lugar para poder ofrecerles algo que les sirva de equilibrio o de reequilibrio. Es decir, que la propuesta nuestra no es te voy a analizar porque así vas a alcanzar una felicidad y una libertad extraordinaria. No, pues me voy a acoplar un poco a lo que te va bien a ti porque desde ese punto, desde esa posición, voy a aportarte un equilibrio, digamos, del que estás muy carente. ¿De acuerdo? O sea que este es un poco, es un enfoque completamente distinto, ¿no? Otra cosa más. Además de las psicosis pseudoneuróticas, existen algunos casos de formas invisibles, rudimentarias, discretas, ordinarias o normalizadas de psicosis o de locura, como queráis llamar, cuyas características clínicas
mezclan síntomas hipomaníacos, depresivos, paranoides, esquizoides, etc. Es decir, formas de psicosis que mezclan un poco una gama amplia de síntomas, ¿no? De síntomas más cercanos a la psicosis. En las historias clínicas de estos sujetos, ¿verdad? A veces es posible localizar momentos álgidos de hipomanía, de una cierta melancolía, de una cosa un poco paranoide o esquizoide, ¿no? Es decir, presentan, cuando seguimos con interés ah, la historia de ese sujeto, vemos como episodios de micropsicosis. Hoy hablaba con Marino a propósito de una persona, ¿verdad? Dice, joder, si presenta una especie de revelación en un momento determinado. Sí, pues ahí tienes lo que es. Podemos juzgar eso como un elemento inequívoco, ¿no? Ahí está la cuestión. Es decir, ha presentado este tipo de micropsicosis, ¿verdad? Por ejemplo, una revelación o cosas de este tipo. Otros lo llamarían epifanía. Bueno, vamos a llamarlo revelación porque tiene mucho que ver con el acceso a un saber por una vía diferente, digamos, del razonamiento, ¿no? Crisis breves psicóticas, breves, a veces muy breves, ¿no? ¿Podemos diagnosticar rápidamente de psicóticos a esas personas para toda la vida? Hombre, yo creo que no es necesario, ¿no? Si es necesario, sí, aun siendo episodios de micropsicosis, ¿no? Por ejemplo, experiencias de extrañeza, revelaciones, con lo que queráis. Mm, Acelerones vitales de tipo hipomaníaco, cosas de ese tipo, ¿no? O caídas completamente del sentido, con una clínica más depresiva o melancólica. Bueno, pues es para diagnosticar, pues yo esperaría un poco, ¿no? Y si ese tipo de episodios, de crisis, de experiencias, de micropsicosis en definitiva, si te sacan, se puede decir así, del proyecto vital, pues bueno, a lo mejor y digamos, te llevan a... marcan una especie de antes y después en tu vida, pues entonces hay que pensárselo y darle el valor, juzgar, se puede decir así, que la repercusión que eso ha tenido, pues puede ser tan sustancial y tan gravosa que puedes decir, oye, es que a partir de ahí se inició algo distinto, ha fracturado el proyecto vital de esta persona. Y en otros casos no dejan grandes cicatrices, la gente sigue por el mismo camino. Entonces, vale la pena ahí. Sigue por el mismo camino y, digamos, con un paso de la misma intensidad. Vale la pena. Pues te pueden advertir, decir, este tipo hay que andar con un poco más de cuidado porque ya hace 20 años tuvo no sé qué cosa, o hace 10 tuvo no sé qué cosa. Pero meterlo en el cajón de la psicosis, es decir, junto con el paciente siguiente que viene, que está diagnosticado de esquizofrenia paranoide y habla con Dios y Dios habla con él, pues hombre, ahí hay unas diferencias bastante importantes, ¿no? O sea que todo este asunto de los diagnósticos hay que cuestionárselos en cierta medida y hacerlos operativos, usarlos para nuestro trabajo clínico, no quedarnos encasquillados con ello y que nos quedemos a, a falta de operatividad, inoperantes, ¿no? Que pones un diagnóstico un poco bravo o grave a alguien y ya te quedas con las manos metidas en el bolso y no sabes qué hacer. No, hombre, los diagnósticos están para que te aporten un cierto conocimiento, pero sobre todo para saber tratar a la gente, ¿no? Bueno, eh, entonces, flexibilizando el método adecuadamente, entrevistando a las personas adecuadamente, se evitan muchos de estos peligros, ¿no? Que a los residentes siempre se les insiste en esto. No preguntes muchas cosas o no fuerces demasiado las cosas, no, porque en realidad tienes que ir muy paso a paso e incluso preguntar sobre lo que él va hablando. No tengas prisa ninguna, porque igual estás forzando una situación que causa
digamos, algún tipo de efecto indeseado, ¿no? A veces simplemente nosotros hacemos las cosas más o menos bien, pero es el propio, la propia persona que nos visita la que de pronto comienza a hablar de ciertas cuestiones. En la primera entrevista, por ejemplo, y se angustia muchísimo. No creía de ninguna manera que podía llegar ahí, pero llegó. No es que nosotros lo favorezcamos, pero de pronto empiezan a estar más angustiados de la cuenta. Entonces, hay que rebobinar y tratar de poner las cosas un poco en su sitio, porque nunca se sabe el efecto que puede causar remover determinadas baldosas, ¿no? Entonces, bueno, aunque no lo busquemos, pero puede suceder también sin buscar, ¿no? Bueno, el hombre de los lobos, en la orientación que seguimos, en la orientación milleriana de Jacques Alain Miller, ¿no? Es considerado, la que seguimos prioritariamente en el enfoque psicoanalítico, ¿no? Ah, es considerado un inclasificable dentro de la clínica psicoanalítica, ¿no? Es decir, que no es un neurótico como el resto de los neuróticos, ni un psicótico como los demás psicóticos, ¿no? Claro, ahora la cuestión de inclasificable es lo que tenemos que entender. Inclasificable respecto a qué clasificación. Porque el hombre de los lobos se lo das al de la consulta de al lado, que cree en los borderline, como otros creen en el Barcelona o en el Real Madrid, y te dice, este es un borderline, ¿no? Pues como la anécdota aquella de que le sucedió a unos discípulos de Kraepelin que fueron a visitar a Mañán al Hospital de Santana. Mañán hace alarde de una presentación de casos y tiene a gala presentar un tipo de patología que él había descrito por primera vez, que todos eran tan torpes que no lo habían visto nunca, y él sí, le llamaba delirio crónico de evolución sistemática. Y cuando le dice a los invitados alemanes, ¿qué les parece a usted esta enfermedad que yo con muchos años de trabajo he conseguido describir? Y dice, "No, eso es un caso normal de demencia precoz. De esos vemos en Alemania, los metemos todos en el saco de la demencia precoz". Bueno, pues, quiero decir que depende qué clasificaciones usemos, podemos decir esto es inclasificable. Entonces, bueno, para la clasificación freudiana de la oposición entre neurosis y psicosis, pues es un caso difícil. Claro, para otras personas que establecen una relación más continuista, pues no ofrece ninguna dificultad. Se mete en medio y a correr, ¿no? Entonces, claro, la cuestión es la incidencia que un caso como este, el hombre de los lobos, tiene después en una teoría, una doctrina incluso, que se asienta sobre un binario, neurosis versus psicosis. O es neurótico o es psicótico, una disyunción, ¿no? Entonces, hay casos, muchos casos que no te cuadran, te tienes que andar forzando para meterlos ahí, ¿no? Claro, ¿cómo resolvemos esta cuestión? ¿Cómo deshacemos un poco todo este asunto? ¿Cómo damos un paso, ¿no? Entonces aquí hay como hay dos caminos, ¿no? En general que se siguen aquí. Por una parte, yo creo que el camino más lícito y el que más enseña es perfeccionar la descripción clínica, tanto la de la neurosis como la de la psicosis. Cuando coges un caso raro de esto, pero bueno, pues vamos a perfeccionar la descripción clínica de la neurosis y de la psicosis, a ver si en ese perfeccionamiento lo conseguimos meter en alguno de los dos lados, y si no, tenemos que tirar el tabique, crear una estructura intermedia o, digamos, establecer un continuum para dar alguna cabida a este tipo de casos. Esa es una opción clínica y psicopatológica. Otro camino, que es el que se toma mayoritariamente, es afinar la teoría que sostiene las diferencias o las coincidencias entre neurosis y psicosis. No digo la psicopatología y la clínica, digo la teoría. Entonces, hago encaje de bolillos con la teoría y puedo meter todos los casos que no me caben de otra manera. Bueno, pues este es el camino, este segundo camino es el que más se ha seguido por muchos
digamos, colegas, ¿no? Que han tratado de hacer encaje de bolillos para que mantener un poco todas las piezas de la teoría estructural que después no han cabido y han tenido que establecerse ahí, digamos, o tirar una serie de puentes, de muros para que eso fuera de otra manera, ¿no? Entonces, a partir de aquí empieza, en lugar de un, a ver si sé transmitiros esto, de un interés por la experiencia subjetiva, por los detalles de la experiencia subjetiva, empieza un interés muy grande sobre cómo, digamos, mantener la teoría o variar la teoría sin que se derrumbe completamente el edificio. Por ejemplo, con respecto al caso del hombre de los lobos, pues la causalidad, esta siempre lineal que había de la forclusión del nombre del padre y de la elisión del falo, P sub cero, phi sub cero, pues se pone un poco en cuestionamiento. Entonces empiezan a hacer encaje de bolillos, ¿no? Para ver cómo se sostiene con estos dos elementos. Pues digo, bueno, pues el, no es padre sub cero, sino padre y phi sub cero. No es, es P sub cero, phi solamente, ¿no? Entonces empiezan a hacer una serie de encaje de bolillos que son encaje de bolillos muy teóricos y que están, ¿por qué digo teóricos? Pues porque están sujetos a los términos con los que se define esa teoría, ¿no? Pero a lo mejor hacen falta tres términos, o cuatro, o 25. Es decir, que si jugamos con los mismos términos y los vamos cambiando, digamos, cambiándolos de signo, pero manteniendo siempre los mismos, pues estamos, el resultado, es a lo que voy, ya está determinado, digamos, por los elementos teóricos con los que construimos o tratamos de aclarar ese entuerto. Y yo decía, en ese sentido, que a lo mejor tenemos que volver a lo que es más directo, que es la experiencia subjetiva, en el sentido de tomar el pulso a qué tipo de experiencias tiene ese sujeto para ver si nos parece que está más en este lado o en el otro. En el caso del hombre de los lobos, pues habría que estudiar aquellos elementos que en la historia, se puede decir así, de este hombre se juzgan como, bueno, pues que podía ser una cosa psicótica, por ejemplo, la alucinación del dedo cortado, o simplemente ver cómo Freud, ¿no? Trata a este hombre a degüello, a soplete, a cuchillo, y no se psicotiza, ¿no? Y sin embargo, con Ruth McBrunswick, que lo trata también a cuchillo, es decir, conforme al método psicoanalítico clásico, se le psicotiza. ¿Por qué en un caso sí y en otro no? Esta es una cosa muy interesante, ¿no? O incluso y ahora adelantamos también un elemento, ¿no? ¿Por qué la transferencia a Freud, la relación con Freud de este hombre es tan potente que incluso entrevistándolo con el soplete, ¿no? Este hombre no se desconfigura, ¿no? Y en el caso de Ruth McBrunswick, lo entrevista a cuchillo y se le pone paranoide, ¿no? Bueno, esta es un poco la cuestión, ¿no? Entonces, bueno, este caso dio pie en el mundo nuestro para que la gente que no estaba acostumbrada a casos de este tipo empezara a cuestionarse que a lo mejor había que hacer ciertos acomodos en la teoría para ver dónde metías a los que los de la acera de frente llamaban borderline. Y es el caso del hombre de los lobos, viene en la serie de lo que después se llamó los inclasificables de la clínica psicoanalítica, la psicosis ordinaria, etcétera. Es decir, que es un caso cuyo interés es precisamente que hace saltar por los aires, si lo estudias con un poco de detenimiento, hace saltar por los aires nuestra pequeña construcción psicopática, ¿vale? Por eso tiene un interés especial. Bueno, a nosotros nos interesa especialmente la cuestión del diagnóstico por la repercusión sobre el tratamiento. Esto es, si conviene o si no conviene perturbar la defensa. Como ya he planteado en clases anteriores, de manera general, cuando se trata de psicosis, la pauta sería o será no perturbar la defensa, mientras que si se trata de una neurosis, la regla a observar es perturbar la defensa. Esto de forma general, puesto que
como se ha mostrado en esta regla, o espero haberlo hecho así, os lo he mostrado, eh, conviene que tengamos presente también lo que es el triple diagnóstico. Ahora os voy a recordar lo que es, ¿no? Pero un poco la línea argumental que traíamos es que hay pacientes psicóticos, ¿verdad?, con los que se puede hablar más y otros con los que no se puede hablar tanto. Y pacientes neuróticos también un poco al límite, con los que se puede hablar más y con otros hay que andar con mucho recelo. Es decir, que el triple diagnóstico sería el diagnóstico, por una parte, del diagnóstico psicopatológico, que tiene, digamos, dos ah, líneas, ¿no? El diagnóstico de la estructura clínica, línea uno; línea 2, el diagnóstico más singular, el que solo le vale a esa persona, el hombre de los lobos, por ejemplo, es un diagnóstico de este segundo tipo. Y junto con esos dos diagnósticos, un diagnóstico no ya psicopatológico, sino propiamente terapéutico, es decir, que te informe sobre cuánto puedes hablar con un paciente. Y ya digo que ahí no se corresponde exactamente el diagnóstico de estructura con cuánto puedes hablar con un paciente, porque hay pacientes psicóticos que permiten, digamos, que les abras un poquito los ojos, que tienen una transferencia muy consolidada, porque en el fondo depende de cuál sea cuán densa sea la transferencia para que podamos hablar más en general, en líneas generales. ¿Vale? Bueno, otra cosa que quería deciros también antes de introducirnos al texto propiamente del caso del hombre de los lobos, es que el hombre de los lobos, creo yo, para lo que nos interesa, de lo que estamos estudiando en este seminario, eh, es cómo se puede favorecer la transferencia en este tipo de pacientes que aparentemente son neuróticos, pero puede que no lo sean, ¿no? O cómo se puede favorecer la transferencia en pacientes que son claramente psicóticos. Bueno, pues esta es un poco la cuestión, ¿no? Yo creo que si tomamos como guía a- al hombre de los lobos, visto por Freud, pues Freud, creo yo, cuando se lee el historial y cuando se leen los textos que escribió el hombre de los lobos, luego os leeré un fragmento, vemos que Freud hizo muchas cosas por contribuir o apoyar o fundamentar la transferencia con este paciente, ¿no? Y eso le dio pie para toda la reconstrucción, ¿no?, de la neurosis infantil, ¿no? Bueno, porque prácticamente el texto de Freud se reduce a los primeros años de la vida de esta persona, ¿no? Pero Freud se aplicó mucho a la hora de que se creara allí un lazo sólido entre ambos, ¿no? Voy a leeros un pasaje que escribe eh, Sergei Pankriev sobre, en uno de los textos que escribió, dice, este en concreto se llama Mis recuerdos de Sigmund Freud. Voy a leeros dos párrafos porque son verdaderamente reveladores para lo que estamos tratando. Dice, dice el hombre de los lobos, había consultado a un número considerable de neurólogos de los más famosos, por ejemplo, al profesor Zien en Berlín y al profesor Krepelin en Múnich, sin que mi estado mejorara en absoluto. El profesor Krepelin, mundialmente conocido, tuvo la honestidad necesaria para confesar su fracaso. Finalmente me explicó que se había equivocado en el diagnóstico. Krepelin lo diagnosticó, ya veremos después, ¿por qué? De psicosis maníaco-depresiva. Pensaba que este era un maníaco depresivo. Y se había equivocado en el diagnóstico. Lo reconoció después. Dice, cuando le preguntaba qué debía hacer entonces, me respondía siempre, ya ve usted, cometió un error. Y de ahí no lo sacamos, ¿no? Por último, me aconsejó otra vez que me internara en un sanatorio. Es decir, que Krepelin le da un diagnóstico, bueno, que no se corre después, digamos, se desdice de él, y la recomendación siempre es la misma. Usted tiene que ingresar en un sanatorio. Después de todo eso, no era de extrañarse que yo hubiera terminado
por abandonar toda esperanza de recibir ayuda médica. Visité a uno, a otro, de más allá, y al final abandoné la esperanza de recibir ayuda médica. Y entonces dice, entonces conocí por casualidad a un joven médico, el doctor D, quien se interesó por mí y con extraordinaria energía intentó persuadirme de que mi caso no era en modo alguno desesperado y de que los anteriores intentos de ayudarme habían fracasado únicamente porque los métodos de tratamiento elegidos eran equivocados. El doctor D creía apasionadamente en la psicoterapia y mencionaba con frecuencia los nombres de Dubois y de Freud. Hablaba también de psicoanálisis. Esto escribe el hombre del horno. Y unos párrafos después dice, en nuestro viaje, cuando vienen de Odessa, de Ucrania, más o menos de esa zona, a Europa, para consultar con los mejores médicos alemanes, dice, en nuestro viaje debíamos pasar por Viena, donde nos proponíamos pasar unas 2 semanas. Allí, el doctor D se encontró con algunos colegas que le señalaron que el psicoanálisis era en realidad creación de Freud y que por lo tanto deberíamos intentar primero con él y no con Dubois, ¿no? Yo estuve de acuerdo y al día siguiente visitamos a Freud. Y ahora, atención, dice, el aspecto de Freud era tal que se ganó inmediatamente mi confianza. Andaba por la mitad de la cincuentena y gozaba, al parecer, de perfecta salud. De altura y corpulencia medianas, en su rostro más bien largo y enmarcado por una barba recortada que empezaba a encanecer, el rasgo más impresionante eran los inteligentes ojos oscuros que me miraban con penetración, pero sin provocarme el más leve sentimiento de incomodidad. Su manera de vestir, convencional y correcta, y la seguridad en sí mismo que transmitía, dentro de la sencillez de su porte, indicaban su amor por el orden y la seguridad interior. Toda la actitud de Freud y la forma en que me escuchaba lo diferenciaba de manera sorprendente de sus famosos colegas, los que había visitado antes, Kraepelin, por ejemplo, a quienes yo había conocido hasta entonces y en quienes había encontrado una total carencia de comprensión psicológica profunda. En mi primer encuentro con Freud tuve la sensación de encontrarme frente a una gran personalidad. Freud nos dijo que consideraba que mi caso era adecuado para el tratamiento psicoanalítico, pero que en ese momento se hallaba tan ocupado que no podía tomar de forma inmediata ningún paciente de nuevo. Sin embargo, podíamos llegar a un acuerdo. Él visitaba todos los días a un paciente ingresado en una clínica, cottage, sanatorium. Y si yo estaba de acuerdo en pasar algunas semanas en la institución, estaría dispuesto a empezar mi tratamiento allí mismo a continuación de esa visita. La proposición nos desconcertó a ambos y volvimos a pensar en seguir viaje a Suiza, es decir, para ver a Dubois, pero Freud me había producido una impresión tan favorable que convencí al doctor D de que teníamos que aceptar su sugestión. Me mudé, pues, al Cottage Sanatorium, donde Freud me visitaba todas las tardes y después de las primeras horas de tratamiento con él tuve la sensación de que por fin había encontrado lo que había buscado durante tanto tiempo. Os leo todo esto para que tengáis presente que el lugar, se puede decir así, que te da el paciente y cómo el propio clínico tiene que trabajar un poco todo ese lugar y crear ese lazo, a veces desde las primeras encuentros, ¿no? Dice, para mí fue una revelación escuchar de labios de su fundador los conceptos fundamentales de una ciencia completamente nueva de la psique humana. Es decir, que el hombre de los lobos
destaca a continuación que Freud y el psicoanálisis, a diferencia de lo que ya conocía de la medicina, de la psiquiatría, él dice de la neurología, le fascinó mucho que Freud no estableciera, fijaros qué interesante, una división tajante entre lo sano y lo enfermo. Es decir, que no todo lo que un neurótico propone o emprende o todo lo que un neurótico, en todo lo que un neurótico se empeña, todo eso no tiene por qué ser patológico, ¿no? No tiene por qué ser patológico. Entonces, aquí entra en juego, en ese no todo lo de lo que usted me habla tiene por qué ser patológico, aunque usted sea un neurótico recalcitrante. No. Y aquí entra en juego, yo creo que la pieza fundamental que Freud mueve en este hombre por el que decide el hombre de los lobos, digamos, a hacer un análisis, tratarse, se puede decir así, con Freud, que es Teresa Keller. Teresa Keller, que es la que llegaría a ser la primera mujer de, El hombre de los lobos. ¿A dónde voy con todo esto? Fijaros cómo a veces estas cosas son detalles, am, porque Freud animó a el hombre de los lobos a la relación con esta mujer, mientras que Kraepelin, sus adjuntos y sus residentes, en fin, todos los que le trataron de desaconsejar, le desaconsejaban directamente, no, usted no puede tener una relación con esa señora, o se lo prohibieron, ¿no? Claro, pero Freud lo que le responde cuando el hombre de los lobos va con todo el rollo que tiene, entre otras cosas, con esta mujer a la que ha conocido en la clínica a la que le había enviado Kraepelin, dice, dice, pero en esas circunstancias, la apertura hacia la mujer, estos son palabras de Freud, la apertura hacia la mujer, podía ser para Freud el logro más importante del neurótico, un signo de su voluntad de vivir, un activo intento de recuperación. Eso era consecuencia del punto de vista psicoanalítico según el cual no hay una división neta entre lo enfermo y lo sano. Es decir, que cuando este hombre le plantea, pero oiga, yo es que he conocido a una mujer en el sanatorio al que me ha enviado Kraepelin y me prohíben allí que tenga una relación con ella. Cuenta un poco la historia y Freud le dice, no, no, adelante, ¿por qué no? Y esto es algo que para él fue decisivo. No digo que sea decisivo para todos los pacientes, digo que Freud dio con la tecla buena para que este hombre se asentara en Viena y se tratara con él durante unos años. Bueno, antes de una cosa más para terminar este comentario inicial, ¿no? El hombre de los lobos le permite a Freud, y esto quiero dejarlo claro, construir los detalles y la lógica de la neurosis infantil a partir de la neurosis obsesiva del adulto. Él era un adulto obsesivo, según Freud, y en el análisis lo que Freud es capaz de reconstruir con él es la neurosis infantil, la neurosis de Sergei Pankejeff cuando era niño, ¿no? Bien, entonces, en ninguno de los historiales anteriores de Freud aparece también matizada esta reconstrucción, que es una reconstrucción, es decir, no sabemos si lo que sucedió fue eso, no es la reconstrucción que se hace de lo que fue o pudo haber sido o pudo haber sido fantaseado de los momentos cruciales de la historia de la infancia de este hombre, ¿no? Y es con Pankejeff, con Sergei Pankejeff, con quien logra esta reconstrucción. Por eso el texto de Freud se llama la neurosis infantil, ¿no? Por ejemplo, en la conferencia 23 de las conferencias de psicoanálisis, esta se llama la conferencia Los caminos de la formación de los síntomas. Dice Freud a propósito de la neurosis infantil. Dice, la observación muestra, fuera de toda duda, que las vivencias infantiles tienen una importancia que les es propia y que ya han probado en los años de la niñez. Si en los periodos más tardíos de la vida estalla una neurosis, el análisis revela, por lo general,
que es la continuación directa de esa enfermedad infantil, quizá solo velada, constituida solo por indicios. Es decir, que lo que propone es que hay una continuidad entre lo que fue la neurosis infantil, a la que solo podemos acceder a través de la reconstrucción. Hay una continuidad con la neurosis del adulto, ¿no? En ese sentido, yo creo que, siguiendo un poco el texto de Freud, puede decirse del, que la neurosis del adulto es una derivada de la enfermedad iniciada en la infancia, donde están ausentes, claro, numerosas estratificaciones que se depositan con el paso de los años y que lo van enturbiando todo. Es decir, que la neurosis infantil no está tan velada, tan, digamos, oscurecida, tan, como dice, no hay tantas estratificaciones que se han ido depositando posteriormente, sino que se ve con más nitidez lo que es la estructura mínima de la neurosis, ¿no? Y en el historial del hombre de los lobos, en lo relativo, en lo tocante a esta cuestión, Freud observa lo siguiente. Voy a leeros un pasaje del texto de Freud, en este caso ya de la historia de una neurosis infantil, caso El hombre de los lobos. Dice Freud, escribe Freud allí: estoy presto a aseverar que todas las neurosis de un adulto, que toda neurosis de un adulto se edifica sobre la neurosis de la infancia. Toda neurosis de un adulto se edifica sobre la neurosis de la infancia. Pero esta no siempre fue lo bastante intensa como para llamar la atención y ser discernida como. Entonces, esa objeción no hace sino realzar el valor teórico de las neurosis infantiles para la concepción de las afecciones que tratamos como neurosis y a las que se pretende hacer derivar solo de las influencias de la vida posterior. Bueno, ¿qué dice Freud? Claro, que a Freud le faltaba una pieza fundamental. Tienes la neurosis del adulto, pero ¿de dónde, cómo se fraguó todo eso? Dice, la neurosis infantil. Claro, ¿y cómo estudiamos la neurosis infantil? La reconstruimos. Desde el presente vamos al pasado y con los elementos que el paciente va aportando reconstruimos, digamos, el plano mínimo esencial de lo que fue la neurosis de este paciente. Claro, esto entonces a Freud lo que le permite pensar es algo fundamental, que todos, digamos, nosotros estaremos de acuerdo, que la neurosis del adulto no surge, que la neurosis de cualquier persona que nosotros atendemos en salud mental, si trabajamos con adultos, no surgió de ayer, de hoy para mañana, de ayer para hoy, porque lo expulsaron lo echaron del trabajo, porque se enfadó con el marido y el marido la plantó, o por lo que sea. No, 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 no. Quiere decir que eso ya tiene, digamos, una matriz en la infancia, que es a lo que Freud llama la neurosis infantil, ¿no? O sea, que, aquí lo dice muy bien, hacer derivar solo, no se puede hacer derivar solo las influencias de la vida posterior, ¿no? O sea, de que si le dejó la mujer, de que si lo echaron del trabajo, cosas de este tipo. ¿Vale? Bueno, y ahora, como os decía, para estudiar un caso, pues nosotros somos muy pesados, y entonces leemos una serie de textos para no comentar únicamente lo que dijo Freud o Lacan o Klein o quien fuera, ¿no? Sino que nos informamos de quién es esta persona. Para informarnos de quién es el hombre de los lobos, lo primero que vamos a hacer es leer lo que él mismo dice de él mismo. Porque el hombre de los lobos escribió algunos textos contando, se puede decir así, escribiendo sobre quién había sido, sobre su vida, ¿verdad? Y hoy vamos a coger lo que es conocido como sus memorias, las memorias del hombre de los lobos, escritas por el hombre de los lobos. Y como habréis notado, en el título mismo ya aparece el hombre de los lobos y él se identifica como autor, no como Sergei Pankiev, sino como se hace llamar a sí mismo el hombre de los lobos. Es decir, un nombre que le dio Freud. Ahí hay una identificación poderosísima
de esta persona al nombre que Freud le dio. Esto es llamativo, ya veremos la importancia que tiene. Bueno, ¿quién es este hombre? Vamos en principio, sin he procurado en estos comentarios no introducir elementos que provengan de Freud o de otros comentaristas, sino lo que él mismo dijo de sí mismo. Vamos a detenernos entonces un poquito antes de leer la historia clínica que escribió Freud sobre él, de, digamos, conocer la historia de él contada por él mismo. Bueno, pues nació el Nochebuena, en 1886, ah, en una finca familiar de ricos, ¿no? Aristócratas, cercana a Jersón, creo que se pronuncia así, a orillas del río Dnieper, en Ucrania, ¿no? Eh, Su primera infancia, dice él, transcurrió en el amplio escenario de esa casa rural, la casa rural rusa de ricos, hasta que, cuando contaba 5 años, el padre vendió la finca y la familia se trasladó a Odessa. Llama la atención poderosamente que el entorno familiar de este hombre está profundamente marcado por la patología. Su padre, un hombre inteligente y cultivado, sufría episodios de melancolía grave, entraba y salía por estados de hipomanía, ah, y tuvo varios ingresos, precisamente de la mano de Emil Krepelin, a quien visitaba cada cierto tiempo, ¿no? Un hermano menor del padre, un hermano menor, o sea, un tío del hombre de los lobos, ah, padecía una severa neurosis obsesiva, pero sobre todo sufría paranoia. Tiene los dos diagnósticos, ¿no? Lo consideraron siempre un paranoico, ¿no? La abuela paterna muy probablemente también se suicidó, como haría el padre, que acabó muriendo por suicidio, ¿no? Y también se suicidó la única hermana de este hombre, Ana, una hermana mayor que él, que acabó suicidándose ingiriendo veneno cuando estudiaba ciencias naturales. Es decir, que Freud incluso cuando habla de él, habla de una mácula hereditaria, es decir, de que hay una trama familiar, no estamos hablando del ADN, ni de los genes, sino más bien de una trama familiar, ¿verdad? Donde hay un trasfondo de patología, ¿verdad? Que esto de alguna manera le tiene que llegar al sujeto, ¿no? Sobre este fondo trágico se recortan los recuerdos esenciales de la primera infancia, evocados por él mismo con una sobriedad que impresiona, ¿no? El recuerdo más antiguo es probablemente el del ataque de malaria, en el que él se veía tendido en el jardín, entre los árboles, atenazado por fiebre, etcétera, etcétera. Esa reminiscencia, nebulosa pero persistente, coincide con la época en la que Freud situó la reconstrucción de la escena primaria. Ya veréis lo que es eso. Desde muy pequeño se consideró un niño nacido cubierto porque él había venido al mundo envuelto en amnios. Y esa circunstancia alimentó en él la convicción de estar protegido por una suerte especial frente a las desgracias. Se equivocaba completamente, pero lo creía. En la finca de Tierney, donde él vivió los primeros años, su paraíso infantil, fue el escenario donde él y su hermana se familiarizaron con la naturaleza y con el trato íntimo y cotidiano con una serie de personas de las que después os hablaré, ¿no? Cuando se trasladan a Odessa, que era una ciudad ya más grande y ajena, digamos, a la naturaleza, fue vivido por el niño como una pérdida dolorosa. Años más tarde, cuando en 1905 la familia vendió la finca, el padre, con amargura, pero también con ironía, llamó a ese acontecimiento
el malestar en la cultura. Freud usaría esos términos después para escribir una obra en 1920 y tantos, ¿no? Este comentario basta para intuir la sensibilidad y al mismo tiempo la inteligencia, pero también la fragilidad del padre. En esos primeros años desfilaron por la vida del hombre de los lobos figuras educativas muy diversas. Tened presente que este era un hombre de una familia rica y por tanto en los hogares de este tipo de personas ah, por allí pasaban tutores, nodrizas, preceptores, etcétera, etcétera, que eran elegidos de distintos países para que los niños se familiarizaran y pudieran hablar con corrección determinadas lenguas y adquirieran determinados ámbitos de la cultura, de las ciencias, etcétera, etcétera. Y voy a mencionaros algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, la nodriza Nania, que es una muy importante en este caso. Era una campesina honesta y devota, ah, y que para él fue una presencia afectiva muy estable. Otra persona también muy influyente en él fue Miss Owen, una institutriz, ¿no? Que durante unos meses quedó al cuidado de esta institutriz inglesa mientras los padres viajaban y al regreso lo encontraron, al regreso de uno de esos viajes lo encontraron pues cambiado. Un niño que se había vuelto irritable, nervioso, colérico y presa de unas rabietas desmesuradas, ¿no? Luego a Miss Owen la sustituyó Miss Elizabeth, también inglesa, que eh, consiguió, se puede decir así, que ese niño tranquilo y flemático se volviera más inquieto y propenso a los accesos de furia. Es decir, claro, iba pasando por distintas manos y cada una de ellas le influía de una manera. Pero bueno, esta Miss Elizabeth le leía cuentos de los hermanos Grimm, que al parecer fueron decisivos, según él mismo dice, para la elección posterior de la fobia animal, es decir, la fobia a los lobos. Por eso se llama el hombre de lobos, ¿no? Tras el traslado a Odessa apareció otra nurse, no sé cómo se dice, Aya o cuidadora, ¿no? A la que llaman Mademoiselle, porque era suiza, de lengua francesa, y era una institutriz muy conservadora, que le contaba historias de Carlomagno, le leyó en voz alta al Quijote, una lectura que le dejó muy marcado y muy impresionado, ¿no? Un incidente siempre se cuenta aparentemente banal, y él lo recoge así, eh, permitir que su hermana se disfrazara de varón en un carnaval provocó una airada reprimenda del padre y dejó en el niño una marca singular, ¿no? Las primeras veces que ve a su padre pues muy ofendido y muy enfadado, ¿no? Aunque supongo que lo vería más veces porque si era maníaco depresivo, cuando se ponía hipomaníaco, supongo que se enfadaría, ¿no? Bueno, más adelante llegó otro preceptor, un tal A. J. Dick, holandés, que había nacido en Rusia, políglota, alegre, amante del piano, y que trabajaba con el niño Sergei en un taller donde construían barcos de juguete, etcétera, etcétera. Otro preceptor que pasó por allí fue Herr Riedel, austriaco, culto, radical en política, pero de un radicalismo más contrario a la tradición familiar, ¿no? Cuyas conversaciones sobre religión precipitaban, ah, una- acabaron precipitando una especie de crisis espiritual que lo llevó a abandonar de golpe la fe cristiana en la que, bueno, había sido educado, ¿no? Sucedió también
que este señor Riddle tuvo un enamoramiento frustrado con la hermana, con su hermana, con Anna, cuando ya era adolescente, ¿no? Y entonces, al parecer, esto dejó en el niño otra impresión indeleble, ¿no? Todas estas figuras, ¿no? De las que hablamos, ¿no? Están teñidas de las figuras especialmente femeninas, Miss Owen, Elizabeth, Mademoiselle, etcétera, da la impresión de que están teñidas siempre de una cierta ambivalencia. Por ejemplo, la imagen que Miss Owen demostró de una niña devorada por un lobo le desencadenó un arrebato de rabia y una crisis histérica, dice él, ¿no? En cambio, por ejemplo, una excursión en barca por el río, ¿no? En Dnieper, quedó ligada a un recuerdo muy placentero por esta misma señorita, Miss Owen. En el ámbito musical también recibió a los 4 años un pequeño acordeón, pero tras la prohibición paterna, su entusiasmo se extinguió de inmediato, ¿no? Y con el dibujo sucedió algo parecido, ¿no? Incapaz de imitar los árboles que pintaba su hermana, comenzó representando animales difíciles de clasificar, pues caballos, perros, lobos, por ejemplo, Odesa, y sobre todo el lugar de nacimiento, los lobos eran el animal por excelencia, ¿no? Entonces comenzó a pintar este tipo de cosas, ¿no? Hasta pasar ya a figuras humanas un poco más esquemáticas. Digo esto de la pintura porque el hombre de los lobos después fue conocido también por sus pinturas, ¿no? Cuando fue adulto, ¿no? Bueno, aprovechó con todas estas visitas para que le instruyeron, pues para leer a Tolstoy, Dostoyevsky, Turgenev, Pushkin y sobre todo Lermontov, de quien os hablaré después un poquito, ¿no? Un poeta que le llamaban el poeta del Cáucaso, muerto muy joven por un duelo y que él ha tenido para el hombre de los lobos una significación importante. Aquellas lecturas pues, le ofrecieron un refugio íntimo y en medio de la vida familiar eh, tan ajetreada y tan especial que debió de tener, pues digamos, eso significaba un remanso de paz para todo eso, ¿no? En conjunto, este primer tramo biográfico del hombre de los lobos, en la finca en la que había nacido de Tierney, las figuras de las que os he hablado, educativas, la sombra de la enfermedad familiar, los primeros signos de su sensibilidad tan particular, constituye el escenario sobre el que Freud, ¿verdad?, va montando la arquitectura clínica de la neurosis infantil. Aquí está todo lo que vendrá después. Todavía, por así decirlo, sin desarrollar, pero bueno, son los cimientos, ¿no?, de una construcción que solo con el paso de los años se observará en su construcción completa. Bueno, el segundo capítulo de la mm, biografía de este hombre lo llama así, el duelo inconsciente, y abarca el periodo de 1905 a 1908. Bueno, quizás aquí lo más relevante sea la muerte de Ana, la hermana del hombre de los lobos, que es el punto de inflexión de todo este periodo, ¿no? Ocurrió en septiembre de 1906, cuando ella tenía 22 años. El caso es que esta mujer ya había intentado suicidarse con anterioridad. Cuando le habla a Freud de su hermana, Freud retrospectivamente sugirió que podía tratarse del inicio de una esquizofrenia o de una demencia precoz, como la llamaban todavía entonces, ¿no? Los hechos, tal como lo recuerda Pankejeff, um, los narra de una manera muy cruda, ¿no?
Tanto es así que impresiona, ¿no? Cuando regresa la hermana a finales del verano a la finca, posteriormente hace un viaje al Cáucaso acompañada de una mujer que se llama Marta, ¿no? Ah, es una cosa curiosa porque para irse desde allí al mar, al Cáucaso, o bien atraviesan por navegación, claro, el Mar Negro, o bien tienen que bordear todo el Mar Negro, ¿no? O sea que no es un viaje, probablemente haya más de 2000 kilómetros, ¿no? O sea que no es un viaje cualquiera y menos en aquella época. Dice el hombre de los lobos le extrañaba mucho, ¿no? Que su hermana le insistiera para que le acompañara a aquel viaje. Sobre todo, claro, cuando ella estaba en el curso, estaban ya en el curso académico universitario, ¿no? Pero el caso es que él no fue. Y entonces, al cabo de un cierto tiempo, recibe la noticia de que Ana, su hermana, que estaba estudiando ciencias naturales, había enfermado gravemente. Y pocos días más tarde recibe la noticia de la muerte de Ana, ¿no? De su hermana, ¿no? Había ingerido, al principio parecía que por error, una botella de veneno que utilizaba para los estudios de ciencias, que estaba marcada con la calavera, ¿no? Pero se la había, digamos, bebido, ¿no? Pasó unos días terribles, de intensos dolores, sin contárselo a nadie, hasta que los síntomas se volvieron del todo insoportables. Cuando intervinieron ya los médicos, ya era muy tarde, aunque al principio creyeron que la podían salvar, ¿no? Pero al cabo de unas semanas sobrevino la muerte por un fallo cardíaco, ¿no? Hermana fue enterrada en el cementerio viejo de Odessa y la tragedia, pues, fin, eh, se atribuyó por consolarse a las dotes intelectuales notables de esta mujer y al esfuerzo continuo por reprimir su propia feminidad. Bueno, excusas que se dan del tipo que sea, ¿no? Probablemente también a lo que había que añadir un profundo, dice el complejo de inferioridad, eh, alimentado por el ideal clásico de belleza. Algo le pasaba a esta mujer con respecto a sí misma y a su imagen, que no estaba muy cómoda con esto. Ah, según parece, según dice el hombre de los lobos, el padre la había querido con ternura y vivió ese suceso como un fracaso personal. La madre cayó en un duelo devastador, como puedes, cabe esperar, ¿no? Pasaba las horas junto a la tumba, hundida en autorreproches, por la muerte. Ya se empieza a admitir que voluntaria de la hija, ¿no? Es decir, que se había suicidado, ¿no? Bueno, desde entonces la relación del hombre de los lobos con su madre se volvió más fría, evitaba su presencia, quizás porque él encarnaba un lazo demasiado estrecho con la difunta. La pérdida lo sumió en una agonía psíquica de intensidad casi física, una depresión profunda, una melancolía profunda, bueno, él dice una depresión profunda, un desinterés radical por todo y pensamientos suicidas que nunca llegó a ejecutar, dice de sí mismo, por falta de valor. Bueno, a partir de aquí intenta continuar sus estudios de derecho, pero no se concentra, proyecta entonces, eh, digamos, cambiar de carreras, estudiar ciencias o filosofía, etcétera, la serie de vaivenes, ¿no? Y en ese viraje influyó un encuentro con un profesor B, que era director del Observatorio de Odessa, quien lamentó que estuviera gastando el tiempo estudiando Derecho cuando en realidad tenía, al parecer, un gran talento para las matemáticas. Entonces el padre y también uno de sus tíos
quiso reorientarlo hacia una escuela técnica para estudiar cosas que tuvieran que ver con las matemáticas, pero un proyecto que quedó en nada, ¿no? Bueno, luego se incorporó de nuevo a Derecho más tarde, etcétera, etcétera, acabó sus estudios, etcétera, más con tiempo, ¿no? Cuando se fue poco a poco curando, ¿no? Entonces pasó, dice, de ser un excelente matemático a otras cosas, ¿no? Bueno, en abril de 1907, buscando, continúo un par de minutos más y lo dejo aquí porque esto es muy interesante, buscando alivio para su tormento con todo lo que le había pasado, ¿no? Decidió también emprender un viaje al Cáucaso, cuyos paisajes cantados por Mikhail Lermontov, el poeta del que os hablé antes, lo atraían desde niño. Su padre entonces le propuso que fuese acompañado por alguien, por un tal V, que era un francés alto, delgado y un tanto quijotesco, dueño de un pequeño promontorio en Batumi, ¿no? Que se llamaba el Cabo Verde, ¿no? Antes de partir con V, lo obligó a prometer que compraría un casco tropical y un sombrero de paja de Manila, etcétera, etcétera, una serie de cosas, ¿no? Y entonces comienzan el viaje, ¿no? Ellos, en realidad, el hombre de los lobos quería llegar al lugar, a Piatikork, el lugar donde había muerto Lermontov, un poeta por él muy admirado. Y este hombre, este poeta, había muerto muy joven de resultas de un duelo y había allí una gruta dedicada a su memoria, ¿no? Entonces, bueno, eh, se ha estudiado con algún detalle porque el hombre de los lobos tenía un interés por este poeta, ¿no? Luego os contaré alguna cosa más y lo dejamos ya por hoy. Bueno, pues un viaje largo, ¿no? En el que presenciaron numerosas cosas, ¿no? Fueron eh, regresaron también por navegación por el Mar Negro, ¿no? Lo que nos interesa el Lermontov es mm, que fue para él como una especie de figura tutelar a este poeta, ¿no? Que escribió muy poco en realidad. Está con algunos poemas y una pequeña novela que está tratando de leer, pero es bastante compleja, ¿no? Lermontov era un oficial del ejército, un poeta atormentado, romántico, que murió en un duelo a pistola, supongo que sería pistola, ah, a los 27 años. Mm, Es una figura que los críticos lo dibujan así, lo pintan así como alguien que mezcla la soledad, la pasión y un destino trágico, ¿no? Y esto le impresionaba mucho al hombre de los lobos, ¿no? La soledad, la pasión y el destino trágico. Eh, Cuando volvió, regresó después a la casa familiar. El hombre de los lobos más o menos había dirimido ya, se había inclinado o había resuelto el problema y entonces volvió de nuevo a la universidad, etcétera, etcétera. Ah, Como era un hombre que no estaba bien, ¿verdad? Mentalmente, rápidamente el padre lo llevó a consultar con un afamado mm, digamos, neurólogo ruso, Vladimir Bekhterev, ¿no? Y este hombre lo entrevistó y le recomendó rápidamente un tratamiento. Lo iba a hipnotizar, pero como vio que era un hombre que tenía, un joven que tenía dinero o que tenía mucho dinero, se la quiso, ¿cómo se dice esto? Lo quiso timar de alguna manera y le pidió, o le insinuó o le sugirió que le diera dinero para una importante cantidad de dinero para que donara dinero al instituto neurológico que él mismo dirigía, ¿no?
Entonces el hombre de los lobos, cuando vio que estaban tratando de tangarlo, por decirlo así abruptamente, ¿no? Se despidió de este médico y no quiso volver a saber nunca más de él, ¿no? Bueno, ya tenemos aquí entonces un primer tratamiento, ¿no? Mm, Como no había mejorado, en 1908 preparó un viaje a Múnich para consultar con Kraepelin, que era el médico de referencia de su padre, porque su padre lo había consultado en algunas ocasiones. Y entonces emprendió el viaje naturalmente a Múnich, acompañado todo esto, para visitar al insigne profesor Kraepelin, ¿no? Como si fuera una especie de médico que hacía milagros, ¿no? Y que conseguía enderezar la vida de las personas, ¿no? Este periodo, marcado por la muerte de Ana y por toda esta cadena de decisiones fallidas con los estudios, compone un itinerario de sufrimiento y de autodescubrimiento, depresión, la incapacidad para sostener un rumbo académico, la presión exterior, ah, familiar también, y de los acontecimientos se entrelazan hasta fracturar por completo su percepción de sí mismo, pues como un castillo de naipes que se derrumba con un simple soplido, ¿no? Sin embargo, claro, en el umbral de su encuentro con la psiquiatría académica, con el insigne profesor Kraepelin, una luz inesperada anuncia la primera recuperación. Tan brusca fue la recuperación como el hundimiento que la siguió, ¿no? Y entonces esto ya nos prepara para el capítulo con el que vamos a continuar después, que va a poner rumbo también hacia Viena, pasando por algunos sitios antes. ¿De acuerdo? Me he entretenido un poco más de la cuenta, ¿verdad? Pero vamos a acabar con las memorias el próximo día del propio Hombre de los Lobos, pero vale la pena que leamos todo esto para poder después enfocar el texto de Freud, los comentarios que Freud hizo de él, y después, cuando hayamos leído a Freud, vamos a leer algunos estudios mm, de otros autores, Miller, Agnès Aflalo, y otros autores que han estudiado el caso este y que pueden aportarnos alguna. ¿Vale? Espero no haberos aburrido mucho. Le damos un saludo a Marino, que se despide hoy de nosotros, que tenga buena estancia en el hospital de procedencia. Y Un bueno, abrazo. bueno, aquí estaremos. ¿Vale, Marino?